Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca reseña. Vengo a hablaros de una de mis últimas lecturas, que es Asuntos de muertos de Nieves Mories. Esta ha sido mi primera toma de contacto con la prosa de la autora. Me ha gustado mucho y encima lo hice en lectura conjunta, lo cual ha sido todavía mejor. De cualquier forma, estaba bastante dudosa de si hacer o no esta reseña, porque tengo la sensación de que esta novela es de esas que ya no es que se merezcan una segunda lectura, es que la requiere, es necesaria. Pero bueno, varios me habíais pedido reseña de este libro, así que os voy a traer mis pensamientos iniciales y quizás cuando me anime a leerla otra vez vuelva a hacer la reseña y así podemos comparar cómo ha evolucionado mi percepción sobre la misma. Bueno, pues tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Asuntos de muertos de Nieves Mories. Esta es mi primera toma de contacto con su prosa, no había leído nada de la autora y me ha gustado bastante, sobre todo porque he notado referencias a grandes autores del género y a mí esto me encanta verlo en las novelas de terror contemporáneo. Así que en fin, ha sido una experiencia muy buena. Pero es que tal y como os he dicho, me ha gustado tanto que ha sido de esas novelas en las que me atolondro leyendo porque necesito saber qué va a pasar a continuación. La cuestión es que todo esto junto, todas estas referencias, todos estos detalles que os he dicho que esta novela incluye, pues bueno, cuando estás leyendo rápido porque estás estresado y necesitas saber qué va a pasar, muchos de ellos se pierden, que es lo que creo que me ha sucedido a mí. Por eso os decía que es de esas novelas que requieren una relectura, porque volver a leerla ya sabiendo lo que va a suceder nos permite leer con más calma, nos permite prestar más atención y estar atentos a todos los detalles que hay incluidos y que en una primera lectura se nos fueron de delante de las narices. La cuestión es que por ese motivo yo estaba dudando de si hacer la reseña o no, pero me la habíais pedido, así que os la voy a traer de todas formas. Tened en cuenta que esta es mi primera toma de contacto con la novela y con su prosa, así que seguramente cuando la lea otra vez todo esto cambiará, tendré opiniones más firmes y bueno, quizás salga una reseña mejor, una segunda reseña. Pero bueno, creo que ya va siendo tradición en el canal que hay veces que las reseñas se repiten. En fin, voy a hablaros, como siempre, de este libro. Os voy a leer la sinopsis, voy a haceros un breve resumen de lo que sucede aquí, sin ningún tipo de spoilers, y luego os voy a dar mi opinión al respecto. Y si cuando llegue al final me siento en la necesidad de hablar en detalle de algo más, de comentar algún spoiler con respecto al libro, os avisaré para que no os comáis un spoiler si es que no lo habéis leído. Vamos allá. Dicen de esa casa, esa que ves ahí con un 6 pintado de verde en la fachada, que ahí se habla con los muertos, que si pagas una módica cantidad te pondrán en contacto con el más allá. ¿Qué puedo decirte? He visto salir de ella a hombres descompuestos, lívidos, a mujeres llorando que no volvieron jamás. También vi hace años cómo se llevaban a la madre en una bolsa para cadáveres. Las ambulancias paran mucho por aquí, sí. Yo solo sé que nunca han descorrido las cortinas, que apenas van a hacer la compra, ni se relacionan con el vecindario. Él antes salía a trabajar, pero ya ni siquiera eso. Tiene su negocio en casa. Dicen que lo ayudan las niñas. Esas niñas tan extrañas que nunca se acercan a nadie. La mejor es la que... qué sé yo lo que hacen ahí, pero no me acercaría mucho, por si acaso. ¿Eso que llevas es una tarjeta de visita? ¿La suya? Lo que me faltaba por ver. Bueno, yo creo que esta novela tiene la mejor sinopsis posible aquí detrás porque realmente no nos cuenta nada de lo que va a suceder dentro y sabemos que estamos en una época en la que en ocasiones las sinopsis lo que hacen es destriparte totalmente la historia. Me encanta esta sinopsis, la verdad, me parece muy buena y desde luego que a mí me llama la atención para entrar. Bueno, como podéis intuir por lo poquito que dice esto, en esta novela nos centramos en una familia que tiene un negocio de hablar con los muertos, es decir, mediums. Pero más en concreto nos centramos en las hijas, sobre todo en Victoria, que es nuestra protagonista, la hermana pequeña, la que podríamos decir que es la medium, el centro de todo este asunto. Vamos descubriendo poco a poco cómo fue su vida desde niña, cómo fue para ella crecer sin madre y cómo este negocio de muerte la marca para siempre, porque al final tenéis que tener en cuenta que una niña tan pequeña expuesta a la muerte de forma diaria, pues bueno, eso al final le pasa factura. Lo que pasa es que este negocio que ellos tienen, se nos queda durante mucho tiempo la duda de si es verdad,
si Victoria realmente puede ver a los muertos, o si todo es gracias a un ingenio mecánico que se han inventado, vamos, el típico truco de mediums de las películas y las series desde hace mucho tiempo. Esa es la magia de la novela. Pues bueno, tal y como os he dicho, vamos viendo las vidas de estas dos hermanas, sobre todo de Victoria, y de cómo se relaciona con el mundo después de haber tenido esta infancia tan peculiar. Y no quiero entrar más en detalles porque... ¡Wow! ¡Wow! No sé qué puedo decir para no destripar nada porque de verdad que vale la pena enfrentarse a esta novela totalmente a ciegas. Bueno, es una novela narrada en primera persona. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los narradores en primera persona y está narrada por Vic, por Victoria, que es nuestra protagonista y narradora. Entonces, la magia de esto es que todo lo que nosotros sabemos acerca de esta historia está sesgado por su punto de vista y por su interpretación de los hechos, y como bien pronto nos daremos cuenta a lo largo de la historia, no es una narradora muy fiable porque digamos que es una mujer que está muy confundida. Es una mujer que está totalmente desligada de la realidad y a fin de cuentas es una persona que anda a caballo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y todo esto se trasluce en su narración. Una tullida social, pobrecita mía. La cuestión es que ella nos va contando toda la historia desde su punto de vista, nos va contando también los hechos que sucedieron en su pasado y cómo difieren lo que realmente sucedió de la versión que su padre y su hermana hicieron creer al mundo. De verdad que es una chica que sufrió muchísimo y todo esto lo vamos viendo poco a poco en esta narración. Esta narradora en primera persona hace que conozcamos a Vic de una forma muy íntima, ya que estamos dentro de su cabeza todo el tiempo y vamos viendo cómo todos estos hechos horribles que tuvo que vivir la han convertido en una mujer casi indestructible. También tiene sus pegas y quizás hablemos de ellas más adelante. Vamos, que creo que es el narrador perfecto. Me apetecía mucho leer una novela narrada en primera persona. Creo que hacía bastantes que no sucedía. Y bueno, fue como un soplo de aire fresco. Volver a mi zona de confort, que es el narrador en primera persona. Bueno, tal y como os he dicho, hablando del narrador, nuestra protagonista principal es Vic. Y todos lo sabemos desde su punto de vista, por lo que es un personaje que está muy bien construido. Ella nos cuenta todo lo que ha sucedido en su pasado, los hechos más importantes, nos va contando cosas que le suceden en el presente y cómo el presente y el pasado para ella acaban estando interconectados, quizás incluso formando un ciclo que se cierra y vuelve a empezar. Y si llegáis al final de esta novela entenderéis a qué me refiero. La cuestión es que ella está muy bien construida, tenemos un personaje muy interesante, la verdad. A todas luces un personaje que ha sufrido mucho y que tiene alguna que otra carencia psicológica que debería tratarse. Pero bueno, no es la que se lleva la palma porque su hermana Mara tiene tela. Vamos, estamos viendo de frente, en primera mano, la vida de una familia disfuncional y cómo todo esto les pasa factura. También es cierto que todo lo que sabemos de Mara, ya que Vic es nuestra narradora, es lo que ella nos cuenta y vamos viendo esa relación de amor-odio que se tienen entre ellas, que de verdad que es súper autodestructiva. Pero bueno, es interesante, sin lugar a dudas. De todas formas, a pesar de que Mara y Vic son nuestras personajes principales, son las que tienen más peso para la historia, no son las únicas que aparecen aquí. Hay más personajes que tienen mucha importancia. El pequeño Francis, que en paz descanse, por ejemplo, o el mejor amigo de Vic, Artie. Y bueno, más personajes que obviamente tienen relevancia para la trama, pero no llegan a este nivel. Tenemos una novela con un elenco de personajes moderado, pero que se centra principalmente en Victoria y en sus relaciones más cercanas, que son su hermana y su mejor amigo. Me parece que está muy bien construido. El personaje de Mara me sacaba de quicio totalmente, pero el de Vic un poco también. De hecho ya nos lo dice ella, ¿no? No te puedo culpar si ni siquiera yo me gusto. Es muy duro decir eso, sinceramente. Pero bueno, la relación que sí que me encantó, me gustó muchísimo, es la que tiene con su amigo Artie. Son dos marginados, por así decirlo, pero entre ellos dos surge la amistad más preciosa que he leído en mucho tiempo. Aún así, en fin, Victoria, no se te puede perdonar. Con respecto a la trama, tenemos dos líneas temporales que van saltando y ninguna de las dos termina de ser lineal. Quizás la del presente un poco más, pero la del pasado va saltando de un momento clave de la historia de Vic a otro y me parece una forma muy curiosa de hacerlo. Sobre todo porque estas dos líneas temporales, tal y como os he dicho, acaban fusionándose prácticamente al final
ya que estamos viendo una historia circular, una historia que se repite y wow, me puso los pelos de punta. Me parece una forma muy original de contar esta historia, la verdad. No es el primer caso en el que me encuentro con una historia con dos líneas temporales. Realmente podríamos decir que la línea temporal del pasado podrían ser flashbacks y no otra línea temporal, pero en este caso yo creo que tiene tanta fuerza de narración como la primera y que no son meros flashbacks, porque puede ser el pasado pero también nos está contando el futuro, y eso me pareció muy inteligente y muy interesante. Así que, en fin, me ha gustado bastante, no voy a mentiros, este recurso en la trama, y eso que yo no soy fan de los flashbacks excesivos, prefiero que se nos cuente lo que pasó de otra forma que metiendo un flashback de 20 páginas y ya está. Pero en este caso, sin lugar a dudas, me pareció maravilloso el uso que hace y cómo los personajes que protagonizan estos hechos del pasado acaban actuando de formas parecidas en el presente, cómo todo se va mezclando. Ya no sé si en realidad o si solamente en la cabeza de Victoria. En definitiva, me gustó mucho. Y hablando de las referencias que os he dicho que esta novela tiene, para mí la más básica de todas, la más evidente, fue sus referencias a Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, por esta relación entre las hermanas, por esta sensación de aislamiento, por este amor-odio que se profesan y por esta dificultad para relacionarse con el resto del mundo. No lo sé, yo vi muchísimas influencias de Shirley Jackson, más en concreto de esa novela aquí, y ya sabéis que Shirley Jackson es una de mis autoras favoritas, así que eso hizo que este libro me gustara más aún. También le vi ciertas referencias a La campana de cristal de Sylvia Plath, de hecho menciona la novela en la historia. Y es que Victoria me recuerda un poco a la protagonista de La campana de cristal, por esa sensación que tiene constantemente de que no encaja, de que debería estar sintiendo unas cosas y se siente vacía o siente otras totalmente distintas, y me parece que hace reflexiones muy parecidas a las de La campana de cristal, que desde luego son muy apropiadas para nuestra protagonista, para Victoria, para todo lo que ha tenido que vivir a lo largo de su vida y para estos sucesos traumáticos que también sigue viviendo durante su presente, así que también fue una referencia que me gustó mucho. Y tal y como os he dicho, de momento, desde luego estas son las dos referencias que yo capté, aunque no me cabe duda de que habrá más. Y bueno chicos, esto es todo lo que quería contaros en este vídeo. Esta es mi opinión sobre Asuntos de muertos de Nieves Mories. Decidme en los comentarios si la habéis leído y qué os pareció a vosotros, o si después de esta reseña os han entrado más ganas de hacerlo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7, podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando, muchísimas gracias de todo corazón, y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo también, y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña, hasta aquí mi opinión sobre Asuntos de muertos de Nieves Mories. Espero que os animéis a leer esta novela y yo me despido hasta el próximo vídeo.